Según de Corintios capítulo 12, del verso 7 al 10, dice de la manera siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Los que están en su casa, algunos no se ponen de pie, así que quédense sentaditos. Bueno, este día, mis amados hermanos, quisiera que meditáramos en una palabra que he titulado la fortaleza que hay en mí. La fortaleza que hay en mí. Todos hemos recibido un nivel de fe, una porción. Dios a todos nos ha dado la capacidad de levantarnos de toda circunstancia. Hoy estamos regresando después de la pandemia. Como miembros de Restauración Resida, hemos podido avanzar, nos hemos podido sobreponer a tanta circunstancia difícil. Y hoy la prueba es que aquí está la zona 5 adorando el nombre del Señor. No nos quedamos en casa, no nos hemos desviado del camino, y eso me da mucha alegría. Pero ¿de dónde sale la fortaleza del creyente? Esa fortaleza que hay en nosotros. Bueno, el apóstol Pablo en esta porción de este día aborda 2 cosas fundamentales para tener resiliencia, es decir, esa capacidad de recuperación, esa capacidad que tiene el creyente de sacudirse los momentos críticos, los momentos difíciles, y que se levanta y continúa funcionando, y continúa adorando, y continúa haciendo la voluntad de Dios. Esa capacidad, se le llama resiliencia. Y Pablo aborda 2 elementos, 2 cosas para lograr tener resiliencia o capacidad de levantarnos. La primera tiene que ver con aquello que el apóstol llega a entender, o está lidiando con aquello, y es que llega a entender que hay ciertas circunstancias que nos mantienen humildes. Eso es lo primero que en la porción encontramos, que hay ciertas circunstancias que suceden en la vida de los seres humanos y especialmente de los creyentes, que tienden a ubicarnos en la humildad, en el lugar apropiado. Aquí el apóstol entonces llega a conclusiones como, por ejemplo, él llega a estar consciente de la tendencia humana a elevarse por encima de los demás. Tenemos esa tendencia humana de elevarnos por encima de los demás. Y Pablo está hablando de que él ha tenido muchas revelaciones, y dice: y para que las revelaciones no me hicieran orgulloso, Dios me dio un aguijón, me permitió un aguijón en mi carne. Ha permitido esto para que yo no me pusiera más orgulloso que los demás. Y es que no es para poco, no es para menos. Realmente el apóstol había oído palabras, había ido al paraíso, al tercer cielo, había escuchado palabras que a ninguna persona se le había dado a escuchar. Eso puede hacer que alguien se sienta superior a los demás. Hay personas que después de haber hecho 40 días de ayuno ya se sienten súper espirituales, ya no le hablan a usted. Y entonces parece que cuando nosotros nos ponemos muy espirituales, Dios permite, como que si Dios dice: bueno, mi revelación no es para que tú empieces a menospreciar a diestra y a siniestra. Y entonces el apóstol llega a esas conclusiones, está tratando con eso para que nosotros también nos demos cuenta dónde reside la fuerza, el poder, dónde es que nosotros, de dónde sale nuestra fortaleza.
también el apóstol está consciente que no hay revelación más grande. O sea, podemos tener una revelación muy grande de parte de Dios, pero no hay revelación más grande que la revelación de nuestra propia humanidad tan limitada que tenemos. En lo natural, cuando tenemos quizás un poquito de dinero, hoy que van a dar estímulo, ¿verdad? Un estímulo, que los que tienen 2, 3, los que tienen 4 niños, que bendecidos. Ahora todos los que tienen 4 niños se sienten mejor. Cuando alguien tiene plata, cuando alguien está solvente, tiende a olvidar su naturaleza. Tendemos a olvidar que somos, ¿qué le puedo decir? Muy débiles, muy frágiles. Nuestra fragilidad. Tendemos a sentirnos como que si a nosotros no nos toca lo que les toca al resto de los pobres mortales. ¿Cuántos nos hemos sentido así alguna vez? Seamos honestos, tenemos que ser honestos. Y el apóstol está lidiando con eso. Y él se da cuenta que hubo una revelación donde él tuvo que ir al cielo. El Señor le mostró cosas extraordinarias, pero también tuvo otra revelación, y es que descubrió su propia limitación, su propia humanidad. Y esa revelación es importante, especialmente para los que tenemos conocimiento de la palabra. También descubrió que toda la grandeza de Dios está depositada en vasos de barro. Cuando Pablo dice que Dios tuvo a bien depositar su evangelio en vasos de barro, en los vasos de barro, siendo nosotros tan frágiles que nos quebramos y pasamos a la eternidad con fragilidad. Eso lo llegó a entender el apóstol y lo menciona en la segunda carta, en esta misma carta. La segunda cosa que está lidiando el apóstol acá es que únicamente cuando nos gloriamos, oiga esto, el apóstol llega a esta conclusión, que cuando nos gloriamos en esta realidad de debilidad, es que Cristo se deja ver. No sé cuántos están atentos a esto. El apóstol está lidiando, uno, con el hecho de que hay ciertas circunstancias que nos hacen humildes, y dos, que cuando nos gloriamos en nuestras debilidades, entonces Cristo se deja ver. Esas son las dos cosas que en esta parte de la porción que hemos leído podemos ver. En la Biblia, mis amados hermanos, hay declaraciones que son bastante poderosas. Hay declaraciones en la Biblia muy intrépidas, y en las Escrituras encontramos, por ejemplo, que somos más que vencedores. ¿Cuánto hemos leído eso en Romanos capítulo 8? Nosotros somos más que vencedores. O sea, no nos basta con ser vencedores, somos más que vencedores. Pero esa declaración es un tanto intrépida, y hay que comprender realmente todo lo que involucra, porque realmente no nos convertimos en vencedores repitiendo esa declaración, sino más bien creyendo lo que el escritor creía. Porque yo conozco creyentes que dicen: no, hermano, repita 10 veces, soy más que vencedor, y ya va a ver cómo se va a volver vencedor. Yo no creo que si uno lo repite. ¿Y qué tal si lo repito 1000 veces? ¿Será que si lo repito 1000 veces yo voy a ser más vencedor? Porque si de repetir se trata, los loros son buenos y esos no son vencedores. Ellos pueden repetir todas las veces que quieran, y eso no implica que se convertirán de repente en tremendos vencedores. Entonces creo que no se trata de esto, no tiene nada que ver con la declaración positiva, ¿verdad? Porque hay algunos que repita todas las mañanas: soy vencedor, soy vencedor. Y esto que estamos hablando aquí no tiene nada que ver con la declaración positiva. Pero en la Biblia parece que somos más que vencedores. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Es que entendamos por qué Pablo llegó a decir eso. Otra declaración que es así intrépida, de las más conocidas en la Biblia, es que aquella que dice en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta se sabe en la cita bíblica porque rima. ¿Cuál es la cita bíblica? Filipenses 4:13. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ese poder que habla Pablo a los filipenses también viene de haber aprendido una vida de contentamiento. No es por decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que aquí voy. No, voy a ir a una entrevista de trabajo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No,
voy a declararle, me le voy a declarar a la novia porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Si usted quiere darse terapia de esa, dele pues. Pero es que realmente esta cuestión no es de estar repitiendo, sino ese poder viene cuando uno ha entendido lo que significa una vida de contentamiento, porque los versos que preceden a Filipenses 4:13 es el verso 11 y 12, y el verso 11 y 12 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, oiga esto, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora que ya aprendí a tener y aguantar hambre y siempre estar gozoso, then and only then, usted puede decir: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Yo no pierdo el gozo porque no tengo dinero, no pierdo el gozo porque tengo mucho dinero, no pierdo el gozo porque tengo abundancia o porque vivo humildemente, no pierdo el gozo. Entonces vivo el nivel. Es que la fortaleza nuestra viene de creencias, de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Ahora, ¿dónde encontramos entonces nuestra fortaleza? Ya vamos descubriendo dónde es que encontramos esa fortaleza en nosotros. El apóstol Pablo nos dice en la porción que leímos que tenía un aguijón, y ahí se referencia a ese aguijón. Y él dice que 3 veces había pedido que le fuera quitado. El apóstol había dicho: Señor, quítame esto. Un aguijón, es más, él lo llama alguien enviado por Satanás, un emisario del diablo que viene para que me abofetee. Una cosa bastante difícil que estar enfrentando constantemente. Y él dice que ha pedido 3 veces que se lo quite. ¿Alguien aquí ha orado alguna vez y Dios no ha hecho absolutamente nada? Y cuando uno comienza en la vida cristiana, no sé ustedes, no sé los que están en la casa, cuando uno comienza en la vida cristiana es frustrante, porque la oración del justo puede mucho. Clama a mí, yo te responderé. Y hay tantas porciones de la palabra, hermanos, que a uno lo animan a orar, pero es que cuando no pasa nada, así de plano, no pasa nada. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia? Y uno empieza a dudar, y uno empieza a creer que no vale la pena estar orando. ¿Y para qué sigo clamando? Si de todos modos Dios no hace nada. Y yo entiendo que cuando uno comienza en la vida cristiana, yo entiendo que uno quisiera que Dios, como que si Dios, porque uno viene de religiones bien raras, extrañas, donde uno le hace promesas a los ídolos y dice: bueno, si me haces este favor te compro un vestido nuevo, o si haces esto yo voy a hacer aquello. Y claro, uno viene con esa mentalidad al evangelio, se convierte y uno se acerca a Dios diciendo lo mismo. Y uno comienza: Señor, si haces esto te voy a servir para... Y Dios no hace nada. Y esos son los primeros encontrones que uno tiene con la verdad, porque Dios no es una ATM, es una maquinita de esas, un cajero automático, ¿verdad? Pone una tarjeta, pone su código y le da dinero. Cuando una de mis hijas estaba chica y quería algo, le decía a mi esposa, le decía: mete la tarjeta, le decía. Y entonces tuvimos que enseñarle a ella que para que esa tarjeta diera algo de dinero, teníamos nosotros primero que depositar en el banco dinerito. Y ella lo fue entendiendo, y lo entendió muy bien, al punto que hoy no quiere usar la de ella cuando yo le digo que compre algo, porque ella es una adulta hoy. Y Pablo dice: yo 3 veces he pedido, 3 veces le he pedido al Señor que me quite esta enfermedad. No se sabe si era una enfermedad, porque pues no se sabe, y qué bueno que no se sabe, porque cada vez que uno lee esta palabra, no importa lo que uno esté sufriendo, uno se siente identificado con el apóstol. Yo no sé cuántas veces usted ha ayunado por una causa, yo no sé cuántas veces usted ha pedido, pero aquí encontramos algo maravilloso, porque Pablo dice: 3 veces he pedido y no sucede nada. Y aquí viene algo, tome nota: hay cosas que Dios quita
y hay otras cosas que Dios usa. No está entendiendo. Hay cosas que Dios quita cuando usted ora, pero hay cosas que Dios no las quita, Dios las usa para tu propio desarrollo espiritual. Y Pablo llega y dice: es cierto, yo le he pedido que me quite esto, pero él decidió no quitármelo para usarlo, porque hay cosas en tu vida que Dios no va a responder, porque Dios ya decidió usar ese dolor, usar esa tristeza, usar esa mala experiencia para edificarte a ti. Y es ahí donde comienza a revelarse nuestra fortaleza. Es en aquellas cosas que Dios no nos resuelve donde finalmente vamos a tener fuerza para vivir. Son las respuestas que no recibimos las que finalmente nos van a dar fuerza. Porque, ¿y qué nos toca? Sino aprender a vivir para honrar al Señor, aún en medio de las circunstancias. Porque hay cosas que Dios quita y otras que Dios usa. Y cuando lo que pedimos no nos es dado, es porque será usado. Y cuando pedimos algo y no se nos da, es porque Dios quiere usar eso para otro propósito. Y usted no puede decir: ya ve que no sirve para nada esto de orar. No se detenga, siga clamando para que el Señor le muestre el propósito del dolor, para que el Señor le muestre el propósito de la tragedia, para que el Señor le muestre el propósito. ¿Lo cree? Sí, lo cree. Porque hay cosas que las va a quitar y hay cosas que Dios las va a usar. Y usted tiene que saber que si hay algo que Dios de plano no quiso quitar, pues mejor comience a usarlo para la gloria del Señor. Aleluya. Espero que el Señor nos esté hablando aquí. Cuando oramos y nada pasa, es porque a veces lo que hay es un trato para nuestra casa también. A veces lo que sucede es que como en los tiempos, se recuerda cuando Josué entró a la tierra prometida y les dice: vamos a conquistar un pueblo. Jai se llama ese pueblo, el pueblo pequeño. Y entonces le dijo, ustedes han leído la historia, ¿no? Le dijo al ejército: por favor, no vayan todos, van a ir unos cuantos nada más. No vayan todos, solo por favor se van unos pocos para conquistar un pueblito por ahí. Y eso fue lo que hicieron. Ay, Dios mío, les han matado a medio mundo. Fue una arrastrada, una avergonzada, pero monumental. Y entonces Josué empieza a orar. Y cuando él está orando y Dios no responde, finalmente Dios le dice: ¿por qué oras? ¿Por qué me hablas a mí? No es el pueblo de Jai, no son que ellos más poderosos, no es así. Esta respuesta no te la voy a dar a ti porque el problema está en casa, le dijo. No sé si me va poniendo atención, pero porque hay cosas que Dios no responde, pero cuando Dios no, usted ora y no pasa nada, de repente el lío está en casa. Ahora, ¿cuáles son las ideas? Yo voy rápidamente. ¿Cuáles son las ideas donde descansan nuestras victorias, donde tomamos fortaleza? ¿Será que descansa en la declaración positiva? Claro que no. ¿Será que descansa en nuestra capacidad humana? Definitivamente que no. Ahí no hay fortaleza. Porque fíjense que cuando uno se enfoca únicamente en lo que uno puede hacer, el día que uno fracasa, el fracaso es demasiado pesado. Puede llevarte a la depresión. Entonces, ¿dónde está nuestra fortaleza? ¿De dónde proviene? ¿De dónde sale o dónde descansa nuestra victoria? Nuestra victoria y nuestra capacidad de recuperarnos de lo que sea, hermanos, viene únicamente de una fuente. Se llama Cristo Jesús. Él es la fuente de nuestra victoria. Él es el objeto de cualquier victoria que nosotros tengamos. ¿Y a qué me refiero cuando yo digo que está en Cristo? Me refiero a su ejemplo. Me refiero que su ejemplo ante la adversidad es lo que nos llena. Mira, hermano, se vuelve valiente uno. Pensemos en esos hermanos que de repente les hacen bullying por cualquier razón, por lo que sea, porque las orejas las tienen muy grandes, la nariz, y los niños en la escuela son muy crueles. Nos ponían apodos por nuestros defectos físicos. Yo no sé si usted sabe
que así fue. A usted le ponían apodos también. O si no le ponían, era usted el bandido que era el que ponía los apodos. Si usted dice, no, a mí no me pusieron, usted era el malo. ¿Ah? Y ese niño, ese adolescente, empieza a leer la Biblia y empieza a ver en Cristo que a Cristo Jesús le decían bastardo. Porque usted sabe que Jesús, cuando nació, María había quedado embarazada antes del matrimonio. Y ese estigma lo llevó Jesús toda su vida, al punto que los judíos religiosos, en una ocasión en la Biblia parece que se lo echaron en cara y le dijeron: nosotros sabemos de dónde venimos, nosotros venimos de Abraham y nosotros no sabemos de dónde tú vienes. Lo que le estaban diciendo es: nosotros conocemos quién es papá y mamá, pero quién sea tu papá no sabemos. Y entonces cuando uno ve en Cristo, cuando uno ve el rechazo que Cristo recibió, la adversidad, el dolor, la soledad y todo lo que Cristo vivió, y uno empieza a estudiar la vida de Cristo, hermanos amados, uno comienza a sentir fortaleza y uno empieza a decir: esto, el Señor me va a ayudar también a mí a vencer, porque eso es, de ahí viene nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza viene de la palabra de Dios. Cuando uno ve cómo David enfrentó al gigante, y cuando uno siente que uno no puede y uno está frente a la palabra, uno dice: yo también lo voy a hacer en el nombre del Señor. De ahí viene nuestra fortaleza. Pero hay otro elemento que vamos a ver aquí rápidamente, y es que cuando eres capaz de levantarte, y es que nosotros somos capaces, hermanos, en el nombre de Jesucristo, de levantarnos de cualquier situación. Y quizás usted no se ha dado cuenta que usted es capaz de levantarse de todas. No hay imagínese que nos vamos a levantar de la misma tumba. ¿Cómo no nos vamos a levantar de cualquier circunstancia? Como dijo Pablo: ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni ángeles ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En otras palabras dice: ustedes son resilientes, ustedes se pueden levantar de las que sean, que venga lo que venga. Quizás lloraremos, quizás estaremos por momentos como que si nos han derrotado, pero no estamos acabados y nos levantamos en el nombre de Jesús y seguimos caminando, y esa es la fortaleza, y allí somos fortalecidos porque somos capaces de levantarnos de las que sean, y somos capaces de levantarnos de las que sean cuando dejamos que la gracia de Dios, como a Pablo le dijo el Señor: bástate mi gracia. Somos capaces de levantarnos de todas cuando dejamos que la gracia de Dios sea suficiente para nosotros. Mire, la gente derrotada, los creyentes derrotados son los que no pasan tiempos a solas con Dios leyendo. Es que cuando uno lee, la gracia de Dios fluye para uno. La gracia, hay respuestas, hay consuelo. Y a uno le dan ganas de salir a trabajar, a uno le dan ganas de salir a hacer lo que tenga que salir a hacer. Gente que están en situaciones muy, muy tristes. Si dejan que la gracia de Dios sea suficiente para ellos y les baste, ellos van a levantarse con autoridad. Y hoy te levantas y dejas que la gracia de Dios sea suficiente para ti. Te vas a levantar con autoridad, porque el Señor enviará su Espíritu y el Señor enviará su poder para levantarte. Pero también eres capaz de levantarte de todas cuando usas tu debilidad para exaltar a Cristo. Pablo dice en esta porción, dice: ahora con alegría yo me gozo, y me gozo en mi debilidad, porque es así donde Cristo se manifiesta. Ahora, ¿por qué Pablo dice que en su debilidad Cristo se manifiesta? Porque es común, hermanos, que aquellas personas, pensemos en aquellas personas que sufrieron un abuso muy terrible, pero que fueron al Señor y el Señor les sanó el corazón, y entonces, pero eso se volvió como una debilidad para ellos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esas personas leyeron mucho, recibieron consejería, el Espíritu Santo les sanó el corazón, vivieron una vida donde el Señor agarró todos los pedazos y los armó de regreso.
Mire, esto es lo que sucede. Sucede que lograron superarlo y ellos ahora van a usar su debilidad y de ahí van a sacar la fuerza para ser útiles. Y ahora, en lugar de avergonzarse, tienen que oír esto, en lugar de avergonzarse, comienzan un ministerio para jóvenes que sufrieron violaciones sexuales cuando niños. Y ahora, cuando el Señor ya hizo la obra, ellos se glorían en sus debilidades. Y una persona que sufrió violación sexual y toda clase de abuso físico, verbal, emocional, de toda índole, y el Señor lo levanta, lo sana. Esa persona, cuando comienza ese ministerio para ayudar a personas que están enfrentando lo mismo, esas personas manifiestan a Cristo de la manera más gloriosa que en esta tierra se ha podido entender. Hermanos amados, ahí está la fortaleza, en las experiencias negativas que Dios vino a sanarnos. Ahí está la fortaleza del creyente. Es en tu testimonio que está tu fortaleza, hombre. Es en tus experiencias que pudiste vivir y que el Señor te sacó adelante. Hermano, mire, hay creyentes. Esta que voy a decir está bien difícil, porque hay creyentes que le fallaron a Dios, le fallaron al Señor, le fallaron a su pareja y tuvieron que restaurarse. Y casi toda la vida se avergüenzan de aquella experiencia y casi no la cuentan porque es de mucha vergüenza. Si supieras que ahí está tu fortaleza. Lo voy a repetir. Ahí está tu fortaleza. Porque cuando te has recuperado totalmente, puedes comenzar abiertamente a decir: hermanos, un día yo adulteré y me pusieron en disciplina y me costó mucho. Y les voy a contar mi experiencia para levantarlos a ustedes, para que vean que hay esperanza. Y cuando alguien empieza a utilizar aún hasta sus derrotas, no sé si me está oyendo, cuando alguien comienza a utilizar su debilidad y entonces si logra ver a Cristo exaltado en su debilidad, es ahí, hermano, donde se manifiesta la fortaleza que Dios nos da. Cuando dejas que la gracia de Dios sea suficiente, cuando usas tu debilidad para exaltar a Cristo, cuando por amor a Cristo haces buen uso de tus debilidades, de tus fracasos. Vea lo que dice el verso 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Casi como que dice: cuando soy vulnerable. ¿Sabe cuando alguien voy a ponerme como ejemplo, no, casi nunca lo hago, pero voy a hacerlo ahora. ¿Sabe cuando alguien piensa que yo soy así como wow? Cuando conocen de dónde vengo. Si yo les contara las cosas como yo crecí, que ya les he contado de repente que almuerzos hacía yo porque cuando no había nada comíamos mangos maduros y con eso ya. Yo sé que ustedes no saben de qué estoy hablando, pero y si yo el caviar negro, dice, los frijoles, ¿verdad? Y cuando yo les cuento de dónde vengo, hace poco, ayer, en una reunión, yo dije algo que me pasó cuando de niño, muy vergonzoso. Entonces, cuando yo cuento eso, toda persona que tuvo esa clase de experiencias y por eso se siente rechazada y logra ver que yo tengo valor de pararme frente a las personas y predicar el evangelio, ellos dicen: pues tengo esperanza yo, porque si a este pobre que está allí el Señor le ha ayudado, también a mí me puede ayudar. Porque esa es la manera en como Cristo usó el aguijón que tenía Pablo, hermanos. Es como el Señor, ahí está la fortaleza nuestra. Aún en nuestros fracasos, no escondas tu fracaso, no escondas tu dolor, glorifica al Señor. Tienes que llegar el momento donde Dios se va a glorificar en tu dolor. La fortaleza que hay en nosotros, la fortaleza que hay en mí, la fortaleza que hay en ti, proviene de la gracia de Dios sobre tu vida. La fortaleza que hay en ti nace de la comprensión de los tratos de Dios, de que aún aquello Dios lo usó para su gloria y lo está usando para su gloria. La fortaleza que hay en nosotros la encontramos cuando
Cuando nosotros podemos ser vulnerables y podemos declarar que no somos tan listos, no somos tan inteligentes, no somos tan fuertes, sino que lo que ven en mí, decía el apóstol, es porque Cristo, es que lo que vivo en la carne, ya no lo vivo, sino que Cristo es el que vive en mí. Esa es la verdad. Y cualquier cosa buena que vean en mí, no es porque yo sea bueno, sino porque Cristo vive en mí. Y eso, ser vulnerable, glorifica al Señor. Ahí está la fortaleza del creyente. La fortaleza nuestra encuentra su espacio cuando somos débiles. Esos creyentes petulantes. Dios le bendiga. Por favor, dígame reverendo. Uno no puede ver a Dios en esa gente, hermano. ¿Cómo vamos a ver a Cristo ahí si casi que quieren que uno les bese el anillo? Ya no, demasiado grandes. Pero ese no es el mensaje del apóstol. Ese no es el mensaje del apóstol. Porque la fortaleza que hay en nosotros se manifiesta a través de querer honrar a Dios en nuestro dolor. Vea lo que dice Gálatas 4:13. Qué interesante, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Es decir, que Pablo a los Gálatas no llegó en avión en primera clase, no llegó con trajes de $8,000, no llegó con 3 guardaespaldas. ¿Saben cómo llegó el evangelio a los Gálatas? Pablo estaba enfermo y a causa de una enfermedad fue a parar allí en esa ciudad. Y como tuvieron que atenderlo y tuvieron que hacer tantas cosas con él ahí, pues ni modo, ahí se puso a predicar y ahí nació la iglesia. Yo recuerdo una hermana que estuvo hospitalizada por mucho rato. Se ganó a Cristo a todos los que le metían ahí con ella, porque era una habitación de esas que siempre hay 2 camas, una cortina, usted sabe. Hay hospitales así donde no es solo la cama suya la que está, hay 2 por habitación. Se evangelizó a todos los enfermos que llegaban y se lo ponían ahí. Se ganó a las enfermeras. Le habló de Cristo a los médicos. Y cuando salió, yo le digo: hermana, ¿cómo está? Feliz, me dijo. Explíqueme un poco, porque los demás salen bien resentidos porque nadie los fue a ver. Sí, hay creyentes que no los vaya. Usted tiene que irlo a ver 3 veces al día, porque si no se enojan, se resienten. Y esas son personas amargadas, siempre resentidas, siempre arruinadas. Pero mira la diferencia de aquellos que usan su debilidad para exaltar a Cristo. Esta mujer salió y me dijo: feliz, porque me gané como a 5 ahí en el hospital, me dijo. Y fue una experiencia gloriosa. Qué diferencia. Entonces ella encontró que en su debilidad tuvo fortaleza en Dios y pudo hablar del Señor. Y Pablo llegó a los Gálatas bueno, y se ganó a Onésimo en la carta que él escribe a Filemón. ¿De qué trata esa carta? De que Pablo, por andar predicando, lo trataron de sedicioso, lo metieron a la cárcel, y en la cárcel se encontró con un ladrón. Sí, porque este Onésimo le había robado a Filemón, le había hecho una trampa, y Filemón lo había puesto preso. Lo mandó a la cárcel. En la cárcel se encuentra con Pablo. Y bueno, ya que estamos aquí en el bote, así dicen en algunas partes de Latinoamérica, así decimos algunos. Ya en la cárcel, Pablo dijo: bueno, ya que estamos aquí encerraditos, platiquemos de algo, platiquemos del Señor. Y empezó a hablar de Cristo. Se ganó a Onésimo, y cuando sale Onésimo, se lo envía de regreso a Filemón, y Filemón lo recibe, y es una cosa preciosa, y la iglesia se fortaleció, porque Pablo decía: voy a utilizar todas mis debilidades para glorificar a Cristo, porque ahí está la fortaleza del creyente. Voy a utilizar todas mis miserias para glorificar a Cristo, porque ahí está la fortaleza nuestra. Es en nuestras tragedias, es en nuestros dolores,
Es en nuestras dificultades, mis amados hermanos. No esperes que todas las luces estén en verde para hacer la obra de Dios. No esperes que todo esté perfecto para comenzar a ser un buen anfitrión, a ser un buen líder o para poder salir adelante. No, no es esa la historia de los verdaderos hijos de Dios. Nosotros tenemos una fortaleza que nace en el dolor, una fortaleza que nace en el desprecio, una fortaleza que nace allí donde Dios está tejiendo su voluntad perfecta. La fortaleza que hay en mí nace cuando, en lugar de quejarme, levanto un ministerio desde mi dolor. That's it. Usted puede pasar toda la vida quejándose y resentido, o comenzar un ministerio de su mala experiencia que tuvo. La fortaleza que hay en mí se consolida estudiando la vida de Cristo, se consolida cuando dejamos que Cristo se deje ver en nuestra debilidad. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros nos levantamos de todas cuando entendemos esta palabra que Pablo dio. Nosotros vencemos las circunstancias adversas, las que vengan, cuando entendemos que en nuestra debilidad el Señor se glorifica. Termino y digo, la filosofía del mundo es la siguiente. Oiga esto. El mundo dice: lo que no se puede curar se ha de soportar. Si no lo puede curar, hay que soportar. Así piensa el mundo. Ni modo. Hay un término que dice, ahorita se me fue, pero es como cuando no hay más que hacer, ya me acordé, resignación. Resígnese. Usted puede resignarse o puede comenzar un ministerio para acompañar a todas las personas que estén de duelo. Usted puede pasar ahogándose toda su vida en su pérdida, o puede comenzar a unirse con otros para abrazar a los que están de duelo y sacar de su debilidad el ministerio más poderoso que jamás se ha visto en este tiempo. Pero la filosofía del mundo es: lo que no se puede curar se debe soportar. Pero Pablo, el gran apóstol de la gentilidad, se levanta radiante y responde: lo que no se puede curar se puede gozar. Y él decía: me gozo con las debilidades, me gozo con los padecimientos, me gozo con las privaciones y las dificultades. Tan maravillosa le resultó la gracia de Dios que incluso acogía bien las dificultades y todas las nuevas ocasiones de dificultad que le llegaban. Las tomaba completamente. Decía: otra oportunidad, me siento feliz. Es más, hasta disfruto mi aguijón. No sé si está poniendo atención todavía. Convierte tu aguijón en un ministerio, porque ahí está la fortaleza. Y ahí está la fortaleza. Demasiado tiempo has pasado llorando por lo que te hicieron. Demasiado tiempo has pasado lamentando por lo que te hicieron. Es tiempo de convertirlo en la gloria más grande para bendición de otros. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Digámosle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Trae restauración, trae sanidad. Señor, trae consuelo en este momento. Levanta generaciones enteras capaces de ministrar con aquello que parecía destruirles, con aguijones en la carne. Así como el apóstol Pablo se levantó para ser un apóstol que vencía toda circunstancia. Gracias, bendito Rey. Los que están en su casa, Señor, tócales ahora. Las casas de culto, bendice a aquellos que en medio de su dolor empiezan a ver la luz y empiezan a hacer planes para bendecir a otros. Exalta al Señor en este momento. Ora ahí en tu casa, comienza a decirle: Señor, te exalto. Y los que estamos aquí, díganle: Señor, en este momento voy a cambiar mi tristeza, voy a cambiar el aguijón en una oportunidad para glorificarte a ti, Señor, para honrarte a ti.
Vamos, comienza a orar, mi hermano. Yo voy a usar mi dolor para que tú seas exaltado, porque ahí reside mi verdadera fortaleza. Ahí está la fortaleza de mi alma, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Tú estás aquí, bendito Dios.